Amados amigos, en el Señor Jesucristo, tengan una buena noche. Le doy gracias a Dios que en su amor y en su misericordia nos permite estar aquí nuevamente. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que tú has preparado para los que te amamos y nos las has revelado a nosotros a través de la Escritura y por medio del Espíritu Santo, que conoce todos tus secretos, Señor. Amados amigos, le damos pues gracias a Dios por estar aquí nuevamente y vamos a proceder a darle continuidad a nuestras enseñanzas sobre los secretos de Dios. Los secretos de Dios están revelados en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento recoge todas las riquezas y tesoros del Antiguo Testamento y nos presenta así nuestro Señor Jesucristo, su santo evangelio, revelado a los apóstoles. El evangelio de Jesucristo contiene los secretos de Dios. Deseo compartir con ustedes en este momento la palabra de Dios, el tema que he preparado con amor, con cariño para esta noche. Y el tema de hoy lo he titulado ¿A quién seguir? Cuando los creyentes no entendemos los planes de Dios para la humanidad o los planes particulares que Dios tiene con cada uno de nosotros, terminamos oponiéndonos a Él, juzgándolo, riñendo, peleando con Dios, enojándonos con Él, aconsejándolo, reprendiéndolo o dándole órdenes. Ese fue el caso o la experiencia personal del apóstol Pedro, que comenzamos a abordar la semana anterior y que cada semana y cada día en cada clase estoy tomando una variable de esta misma enseñanza. Quiero recordarles, y para las personas que hoy se conectan quizás por primera vez, venimos estudiando la razón por la cual los apóstoles del Señor Jesucristo no lograron entenderlo a Él mientras el Señor Jesús estuvo vivo. Y solamente comenzaron a entenderlo después de que Él resucitó. Entre los apóstoles que no entendieron a Jesús, que fueron todos, sufrieron consecuencias terribles como Judas, el traidor, que pagó y está pagando con la condenación eterna, según las Escrituras. Pedro el apóstol, que negó al Señor Jesucristo 3 veces, con juramento que no lo conocía, y se automaldijo. Luego se arrepintió y lloró amargamente cuando un gallo le predicó, de acuerdo con los secretos de Dios. Y regresamos al comienzo del discipulado, cuando el Señor Jesucristo se le presentó tanto a Pedro como a los 12 apóstoles, confirmándoles que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese personaje prometido desde el Antiguo Testamento,
que vendría a salvar a Israel y a los gentiles. Una vez que el Señor Jesucristo le confirma a los apóstoles que él era el Mesías. Miremos lo que acontece. Ya el texto lo abordé desde Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 28. La semana anterior. Hoy voy a tomar la misma lectura, pero desde San Marcos capítulo 8, versículos 30 al 34. Pero él les ordenó que no dijesen esto de él a ninguno. Es decir, esto es lo mismo de Mateo 16, 21, en el que el Señor Jesucristo le ordenó a los apóstoles después de que les confirmó: yo soy, sí, efectivamente, Pedro tiene razón, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, muchachos, yo soy el Cristo, soy el Mesías. Efectivamente, soy lo que Pedro acaba de afirmar. Ahora les ordeno, no se lo deben decir a nadie. Les mando que no se lo digan a nadie. Eso es lo que estábamos leyendo en el versículo 30 de Marcos 8. Pero él les ordenó, les dio la orden, les mandó que no dijesen que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, a ningún ser humano. Fue una prohibición y es lo que se conoce como el secreto mesiánico. Versículo 31. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Recuerden que esto ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero es importante en lo que hoy quiero que nos enfoquemos la atención, nuestra mirada. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Tiene un detalle, una pequeña diferencia. En Mateo dice, pero al 3er día resucitaría, y San Marcos dice, pero 3 días después resucitaría. Esos son los detalles de la exégesis. Por lo demás, todo está tal y como Mateo lo ha presentado. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Quiero que ahora nos fijemos en esta clase en la palabra reprender. Reprender. Ya esto lo hemos estudiado, pero nos vamos a enfocar en el detalle secreto de la palabra reprender. Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Todo esto ya lo estudiamos, pero me quiero enfocar en una palabra que no la habíamos estudiado antes, reservada para hoy. Entonces, cuando Jesús le dice a los apóstoles que es necesario, y les habló abiertamente, claramente, como lo estudiamos en la clase anterior, de que él tenía que sufrir terribles cosas de manos de los dirigentes religiosos de Israel, ser rechazado por los dirigentes religiosos, pero al 3er día resucitaría. Entonces, Pedro
apresuradamente, impulsivamente, como siempre va a ser una característica del apóstol Pedro, de su personalidad. Pedro impulsivamente coge al Señor y se lo lleva aparte. Y lo que quiero agregar hoy es, empezó a reprenderlo. Quiero que capten la palabra reprenderlo. Ustedes están entendiendo lo que Pedro está haciendo atrevidamente con el Señor Jesús. Están entendiendo que Jesús está reprendiendo a Pedro, a Jesús, al Señor, a su maestro. Ahora noten ustedes el cambio, el contraste que aparece en el versículo 33, lo contrario a lo que acaba de hacer. Pedro se lleva a Jesús y empezó a reprenderlo. No fue que lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Ahora bien, Pedro lo hizo en un acto de amor por el Señor Jesucristo, pero aún así fue primario, porque no midió las distancias, no se fijó a quién estaba pretendiendo corregir. Y el Señor entonces, dice el texto de Marcos, Jesús se dio la vuelta, quiere decir, le dio la espalda a Pedro. Miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Es decir, Jesús hizo lo que Pedro le hizo a él a solas. Pedro reprendió al Señor a solas. Jesús le da la espalda a Pedro y viene y dice, mirando a sus discípulos, para que ellos lo vieran y lo notaran, reprendió a Pedro delante de los discípulos, de los apóstoles, y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Ustedes se imaginan lo que eso pudo significar para Pedro, sabiendo que Jesús acababa de hacerle un nombramiento, un reconocimiento majestuoso, porque le acabó de decir, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres un ejemplo a seguir, fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Eres el modelo a seguir de mis discípulos. Pero ahora noten ustedes, lo está tratando como alguien que se opone, y como leímos en el texto de Mateo la semana anterior, en la clase anterior, es, Pedro, eres una trampa para mí. Ver las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Queridos hermanos, tengan en mente la palabra que Pedro reprendió al Señor Jesús, pero ahora luego el Señor Jesús reprende a Pedro. El Señor Jesús ahora reprende a Pedro. Vamos a ver enseguida qué significa ese juego de palabras que aquí nos está presentando el Evangelio de Marcos en esta traducción que es de la NTV, y también aparece en el texto original griego de Mateo 16, 21 al 24, también aparece el texto en el original, pero las traducciones no son tan claras en Mateo como lo es esta traducción que elegí, la NTV acá, en este versículo 32 y 33 de Marcos 8. Avancemos. El versículo 34 dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Las traducciones clásicas dicen, si alguno quiere venir en pos de mí, o si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23 agrega, tome su cruz
cada día y sígame. Es mucho más específico Lucas cuando dice tome su cruz cada día y sígame. Ahora noten este versículo 34, algo novedoso de Marcos que no lo presenta Mateo 16, 21 y siguientes. La novedad propiamente Mateo 16, 24. La diferencia de Marcos con Mateo es que dice que Jesús llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos. Es decir, invitó a toda la gente que estaba a su alrededor, conociendo a Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús, siguiendo a Jesús, y dice, llamó a la multitud después de reprender a Pedro delante de los apóstoles y tratarlo como Satanás. Ahora el Señor va a decir algo importante y no lo va a decir solo para Pedro y los 11 apóstoles más. No se lo va a decir a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos, sino que Jesús quiere que toda la multitud escuche lo que él va a decir en este momento, causado por la actitud de Pedro, Entonces, llamando a la multitud para que se uniera a los discípulos, es decir, llamando a la multitud y a los 12 apóstoles, a todos reunidos, dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor o mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Queridos hermanos, amigos, ser cristiano implica un estilo de vida diferente de cómo viven los miembros de tu familia que no son cristianos. Claro que estamos en una cultura donde la mayoría de la gente se siente cristiano, cristiana, porque nació por lo general en nuestra iglesia católica o nacieron en una iglesia cristiana evangélica. Entonces muchos piensan que porque los bautizaron de niños o se bautizaron en la juventud en algún momento y asistieron a misa desde niños o asistieron a una iglesia evangélica o porque van a misa cada 8 días, son seguidores auténticos de Jesucristo. Pero no, miren lo que dice Jesús. A los que verdaderamente quieren ser seguidores de él y no solamente ser católicos o ser cristianos evangélicos o ser cristianos protestantes, sino que quieren ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Noten lo que dice el texto. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Amigos, esto es un acto voluntario. Seguir a Jesús es un acto de la voluntad de cada persona. Es una decisión autónoma, libre, voluntaria y espontánea, responsable de cada individuo, de cada persona. Pero una vez que tú decides ser alguien más que un católico que va a misa, que está en una tradición cristiana desde niño, desde niña, siguiendo una tradición, unas costumbres en las que tu familia ha vivido toda la vida, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, tus antepasados y todo tu entorno ha nacido, ha crecido y ha sido católico. Entonces tú eres católico, eres católica porque has sido católico y católica de niño, porque tienes los sacramentos de iniciación cristiana de nuestra iglesia católica, es decir, eres bautizado, eres confirmado, hiciste la primera comunión y tú piensas entonces que eres seguidor de Cristo, que eres cristiano. Sí, puede ser que te pregunten en cualquier lugar
religión y tú digas católico o tú digas cristiano, cristiana. Pero si tú no vives como Jesús te exige a ti y me exige a mí, que vivamos como discípulos suyos, como seguidores suyos, no podemos ser verdaderamente discípulos de Cristo. Podemos ser cristianos católicos, podemos ser cristianos evangélicos y protestantes por pertenecer a una iglesia cristiana, católica o protestante. Pero si tú no vives de manera diferente a como viven la mayoría de los cristianos en nuestro continente, en nuestra Colombia, en nuestro mundo, si tú no vives como Jesús exige, como Él lo pide, tú no eres discípulo de Jesús. Tú no eres discípula, no eres seguidor, no eres seguidora, pero eres un buen católico o eres un buen evangélico, un buen protestante. Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. De modo que hay una manera de vivir, una conducta, un comportamiento moral, distintivo, característico de un verdadero seguidor de Jesucristo. Te doy un ejemplo. En Mateo 5, 38 al 48, Jesús te dice a ti y a mí que para ser distinto de los demás cristianos culturales en nuestra sociedad, tú y yo debemos amar a nuestros enemigos, hacerle bien a nuestros enemigos, no juzgar, no condenar, no criticar, hacerle el bien a los que nos hacen el mal. Esa es una característica distintiva de un auténtico discípulo o seguidor de Cristo, no solamente de alguien que está en una iglesia católica o evangélica yendo a misa o yendo al culto. Avancemos un poquito más. Epitimao, miren acá por favor en la pantalla. Epitimao es la palabra griega que está en el texto tanto en Mateo como en Marcos, que es la palabra que se usa para decir reprender, reprender. Y esa palabra significa etimológicamente, con algunas variaciones, ponerse sobre, imponer, mandar, vencer con una palabra de poder, reprender, que es la palabra que está en los evangelios que leímos de Marcos 8, 30 al 34 hoy y Mateo 16, versículos 21 al 24. Reñir también significa reñir, pleitear, dar una orden. Este término epitimao en griego es utilizado por el Señor Jesús para reprender demonios. Si tú lees Marcos 1:25, dice que el Señor Jesucristo reprendió un demonio. Y lo que va a utilizar el texto de Marcos es que va a decir epitimao. Así como Pedro reprendió a Jesús y así como Jesús reprendió a Pedro delante de los apóstoles, era lo mismo que Jesús hablaba y decía a un demonio para expulsarlo de una persona, para sacarlo de una persona. Cuando Jesús reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, aléjate de mí, Satanás, realmente se refirió a Pedro como si fuera un auténtico demonio. Pero ahora también Jesús utilizó la palabra epitimao para reprender la fiebre de la suegra de Pedro. En Lucas 4:39 dice el evangelio que la suegra de Pedro estaba con una fiebre muy alta, postrada en cama,
Y Jesús fue donde ella, se inclinó hacia ella y reprendió la fiebre. Es decir, la venció con una palabra de poder. Le ordenó a la fiebre, le impuso a la fiebre la orden de retirarse del cuerpo de la suegra de Pedro, y la fiebre se fue. También la utiliza el Señor Jesús para reprender a los vientos y el mar en tempestad. Sí. En Mateo 14 y en otros textos nos habla cómo el Señor Jesucristo reprendió la tempestad y de inmediato la tempestad se silenció, el mar se calmó, el viento se calmó y hubo bonanza. El Señor Jesús utilizó este término epitimao para reprender a los discípulos cuando estaban terriblemente equivocados. Por ejemplo, en Lucas 9:55 dice que Jacob y Juan le dijeron al Señor Jesús que orara para que cayera fuego del cielo sobre una pequeña aldea que rechazó al Señor Jesucristo y no lo quisieron recibir. Dice Lucas 9:55. Y Jesús los reprendió y le dijo: ustedes no saben de qué espíritus son, porque yo no vine a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces Jesús reprendió a los apóstoles cuando estaban terriblemente equivocados, cuando interpretaron mal el evangelio de él. ¿Quién está siguiendo a quién? Pregunto aquí, porque Pedro, cuando llamó a Jesús aparte y lo reprendió, Pedro quiso mandar a Jesús. Quiso que Jesús fuera su discípulo en ese momento y siguiera a Pedro en sus ideales terrenales, humanos, religiosos. Eso fue lo que hizo Pedro. Le dio una orden a Jesús. Quiso mandar al Señor Jesucristo con amor, pero lo quiso mandar. Ahora, el Señor Jesús se dio cuenta de lo que Pedro pretendió hacerle. Entonces Jesús se vuelve y delante de los apóstoles le muestra quién es la autoridad ahí de los dos. ¿Quién es la autoridad? Pedro, ¿tú o yo? ¿Quién está siguiendo a quién? ¿O tú me sigues a mí como maestro? ¿O quieres que yo te siga a ti y que sea tu discípulo? Y Jesús lo reprendió. Porque sabía Jesús que cualquier ministro en la tierra, por importante que sea, así sea el más importante de todos los discípulos en la tierra, no puede cambiar jamás la ruta trazada para los discípulos. La misión de Dios, los planes de Dios se tienen que cumplir al pie de la letra para poder ser discípulos de Cristo y no resultar siguiendo a un hombre, hacernos discípulos de hombres, siguiendo mandamientos de hombres, como Pedro le quiso imponer a Jesús su doctrina de hombres, como ustedes ven que Jesús le dijo, y tú no estás viendo las cosas desde el punto de vista de Dios, estás viendo las cosas desde el punto de vista humano y quieres que yo te siga y haga las cosas siguiendo los puntos de vista terrenales, temporales de la tierra, las cosas políticas que tú me quieres imponer en otras cosas. Pedro quiere imponerse sobre su maestro el Mesías y pasar por encima de Dios. Les recuerdo que Jesús estaba recibiendo órdenes de Dios, del Padre, y que Jesús estaba obedeciendo al Padre. Si Jesús obedece a Pedro, quien le dio la orden de que no muriera en la cruz, entonces Jesús hubiera desobedecido al Padre. Y Pedro, sin darse cuenta, se está oponiendo a Dios, se está oponiendo a los planes de Dios, está pleiteando con Dios
por eso es un Satanás y por eso Jesús lo tiene que poner en su sitio inmediatamente, porque Pedro quiso constituirse en autoridad para Cristo, abusando de que era la piedra, la roca, y eso no lo puede hacer nadie, ni en el pasado ni en el presente. Jesús tiene que poner las cosas muy claras para todos los que le quieran seguir desde el principio, no solamente para los apóstoles, sino también para todos los discípulos. Por eso dice Marcos 8:34, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, no solo a los apóstoles, sino a la multitud que quieran formar parte de los discípulos de Jesús, de los seguidores de Jesús. Mira este versículo 34, dice, llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos, a los seguidores, y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, no ser solamente católico o evangélico, sino quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. En el plan de Dios para su hijo, el Mesías, el Cristo, tenía que sufrir mucho y morir. También los discípulos o seguidores deberán estar dispuestos a correr la misma suerte de su maestro. Renunciar a su propia manera de vivir, eso es negarse a sí mismo y tomar su propia cruz. Tal fue la invitación de Jesús para sus discípulos o seguidores inmediatos. Y eso nunca ha cambiado ni cambiará según la doctrina del Nuevo Testamento. Ningún ministro de Cristo en la tierra, por muy importante, por mucha autoridad y poder que tenga, no puede cambiar. Las reglas del discipulado de Cristo son eternas, inalterables, inmutables. Nadie puede cambiar el evangelio de Cristo. Pero en este siglo se está predicando un evangelio exótico en el que se le promete a los discípulos de Cristo que van a tener éxito en todas las cosas de este mundo, que van a ser cabeza y no cola. Y le citan textos del Antiguo Testamento que ya no son vigentes. En la sociedad, que van a ser cabeza y no cola en la sociedad. Pero lo que el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo enseña es, en primera de Juan 2:15 al 17, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Hermanos, qué distinto es lo que enseñan los apóstoles de Jesucristo a lo que le escuchamos enseñar a muchos pastores evangélicos, a muchos pastores protestantes que siguen la llamada teología de la prosperidad, haciéndole creer a la gente que el Señor quiere convertirnos y constituirnos en reyesitos y príncipes y princesas para triunfar en este mundo y tener mucho éxito, logros y posesiones. Pero eso no es la promesa del Nuevo Testamento. Ahora, no es malo tener riquezas, no es malo tener éxito, no es malo tener posesiones. Lo malo es creer que esas son las promesas de Cristo. Y eso no es lo que Cristo prometió a sus discípulos, hermanos. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, es decir, negarse a sí mismo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, siendo así las cosas, te preguntarás,
¿Por qué razón he de hacerme cristiano? ¿Cuál es la recompensa de seguir a Cristo en este mundo a ese precio? La vida eterna, amigo. Esa es la única promesa con garantía en el Nuevo Testamento. Todas las promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento están inscritas en el seguimiento de Cristo y en los planes particulares que Cristo tenga con cada discípulo, con cada discípula. No sabemos qué planes el Señor tenga contigo, pero a todos nos invita el Señor a estar dispuestos a sufrir en esta tierra por la causa de Él. Por supuesto que hay muchos beneficios para esta vida presente. Para el que sigue a Cristo, hay muchos beneficios en esta vida presente, pero todos esos beneficios, queridos amigos, tienen que sujetarse a la voluntad perfecta de Dios, a los planes perfectos de Dios para todos sus hijos, para todos los discípulos de Cristo. Pero Él le pide a cada seguidor, a cada seguidora, si quieres verdaderamente seguir a Cristo, de verdad, debes entonces primero olvidarte de tu propio proyecto de vida, negarte a ti mismo, aprender a vivir en esta tierra de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Así te cueste cárcel, persecución, humillaciones, insultos, perder tu propia casa. Eso le pasó a los primeros cristianos de los primeros 300 años, queridos hermanos. Fueron perseguidos por la causa de Jesús. Y si hoy no hay persecución por la causa de Cristo, es porque hoy la mayoría de los cristianos no seguimos el evangelio de Jesús al pie de la letra, sino que nos hemos acomodado e inventado un evangelio de acuerdo a criterios humanos, a ideales terrenales de casa, carro y beca y bienestar general, y nos da miedo sufrir por la causa de Cristo. Pero sobre esto iremos ahondando en las siguientes clases, queridos hermanos, con el favor de Dios. Mañana vamos a continuar en este tema poco a poco. Por ahora quiero dejarles estas reflexiones, que pensemos cuántas veces tú y yo reñimos con Dios, juzgamos a Dios, criticamos a Dios, porque Dios no nos da las cosas que los predicadores nos han prometido en nombre de la Biblia, no nos da el trato, no nos cumple como 7,000 y pico de promesas, dicen los cristianos evangélicos, que tiene el Señor para nosotros, y una cantidad de cosas que no fueron las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que las vamos a seguir estudiando. Y por eso hay mucha gente que no entiende a Jesús, que no entiende al Padre, y viven juzgando a Dios, criticando a Dios, condenando a Dios, porque todavía los secretos del reino de Dios, del evangelio de Jesucristo, no los entienden, están encubiertos para ellos. Amados amigos, les espero mañana con el favor de Dios nuevamente a esta hora. Bendiciones.